Tiempo compartido. Última temporada. Todas las emociones. Y el mensaje se potencia. Cuidado que vienes al lunes y te tira los pies. Te tira los pies, pero sin piedad te tira los pies. Estimado Nolo, buenos días. Buen día, Alfredo. Gracias por tu invitación. Un placer. Pido disculpas a la audiencia si no se me escucha bien porque estando un poco disfónico, no afónico. Y lo primero, ya te lo anticipé fuera de micrófono, es pedirle a la comunidad navarrense, cosa que iba a hacer yo ayer cuando terminó el debate, pero terminó tan rápido y la gente se levantó tan rápidamente, que hay que agradecerle a Alfredo Martínez y a todo su equipo, porque esto no se hace solo, no, claramente. Y vos lo marcaste, porque han brindado un servicio a la comunidad. Y esto es muy importante, que una radio, un medio de difusión esté al servicio de la comunidad gratuitamente, porque los servicios también pueden ser onerosos, pero lo importante es brindarle un servicio gratuito a la comunidad, que escucharan las propuestas de los 4 candidatos y que todos tuvieran después de eso que hacer su análisis y reforzarán su voto, lo cambiarán, no sé lo que sucederá en el cuarto oscuro, pero lo que hay que destacar es eso, el servicio a la comunidad gratuitamente que brindó ayer NBR a toda la comunidad navarrense, que no es poca cosa, Alfredo. Muchas gracias. Es importante. Yo siempre digo que lamentablemente los medios de comunicación están tornando, ya no son un servicio, son un negocio. Eso desfigura totalmente todo. Entonces, porque no hay dudas que hay un esfuerzo humano, técnico, económico para hacer este tipo de cosas. Pero bueno, en mi concepción, con todas las limitaciones que podemos tener, siempre estaba la idea del servicio y queríamos demostrar que esta vez estamos a la altura también, así que muchas gracias. No, por favor, merecidas. Bueno, no sé si te habrá llamado Milei después de tu publicación. No, pero voy a comenzar haciendo un breve comentario respecto de esto. En primer lugar, no voy a contestar las críticas, pero fundo por qué es esto. Podría decir una frase, y la voy a decir igualmente medio rimbombante, que es: no es porque me falte valor, sino porque me sobra honor. Pero más allá de que yo comulgo con esa frase, yo los agravios personales no los contesto. Si los contesto, son en otra sede. Yo tengo experiencia acá de haber hecho alguna cuestión judicial contra un medio gráfico, porque lejos de brindar una información inventó una historia a uno de sus colaboradores. Más recientemente, y debo reconocer la buena voluntad del Pulga Traboni, ejercité mi derecho a réplica cuando se me vinculó con que yo no lo quería el padre Badano y que no sé qué otra cosa más, y que del absurdo de haber presentado un proyecto que después se aprobó en el Consejo Deliberante para que la campaña que estamos viviendo, y me alegro que así sea, se ajustase a términos de convivencia política y ciudadana. Pero en este caso en particular tengo la enorme satisfacción de saber que estoy en lo cierto en lo que propongo. ¿Por qué digo esto? Y lo digo sin arrogancia, porque cuando no hay argumentos para rebatir, tu interlocutor recurre al agravio personal. Cuando se acabaron las razones y lo único que podés vos esgrimir, cualquiera sea el motivo del disenso, de la discusión, solamente el agravio personal, como no todos, pero muchos de los que me han criticado, y entonces no tiene sentido discutir. Podríamos decir, doctor Cervero, mire, está bien lo que usted piensa, pero la verdad es que yo pienso diferente por esto, por esto, por sí, no sé. Por esto y por esto. Ahora, recurrir, no voy a hacer ninguna mención porque tampoco le voy a dar prensa gratuita a quienes son mis contradictores agraviantes. Pero recurrir a calificaciones de tipo despectivas y demás, más allá de aquella otra famosa frase, de un burro solo se pueden esperar patadas, pero más allá de eso yo no las voy a contestar porque yo no agravio, yo expreso mis ideas. Podrán gustar, disgustar, coincidir parcial, totalmente, como yo puedo
hacer lo mismo con otros. Pero los agravios personales no los contesto. Sí ratifico la necesidad de que el Consejo Deliberante se exprese de esa manera, porque además todos los demás partidos políticos que compiten el próximo sábado y los que competirán el 19 de noviembre se han expresado a través de dirigentes en contra de estas expresiones del candidato Milei, porque Milei paradójicamente quiere ser presidente de un país al cual él repudia, porque ha dicho que este país es una mierda, que la moneda nacional es un excremento. ¿Vos te das cuenta, Alfredo? Y espero que se den cuenta los que nos escuchan. Ese es el que quiere ser presidente de la nación argentina, 47 millones de habitantes, el octavo país del mundo en superficie territorial, país pujante, con todas las dificultades que tenemos. Y él dice, la moneda nacional es un excremento. Y además, cuanto más alto esté el valor del dólar, más fácil va a ser dolarizar, que en realidad hay que leerlo al revés. Cuanto más bajos sean los salarios a consecuencia de la dolarización, mucho mejor para seguir adelante con mi plan de dolarizar. Entonces, los chicos jóvenes y que se entusiasman con este lenguaje genérico, esloganista, porque es un gran esloganista, de vamos a cambiar todo, la casta, no define nada, no define un modelo de país, y lo que define, ni Dios permita, como a mí me gusta decir, porque imagínate un país donde la gente se eduque a través de vouchers. O sea, te dan como una especie de chequera, experiencia que además ya fracasó, ya se hizo en Chile, en algunos muy pocos países, pero sobre todo en Chile fracasó rotundamente, pero no ya en el Chile democrático, ya en la etapa final de Pinochet. Él quiere hacer eso, y me parece bien acertada la medida del ministro de Transporte, que dio a conocer que voluntariamente se puede salir del subsidio y pagar las tarifas tanto del ferrocarril como el transporte colectivo urbano, y supongo que el de larga distancia también, sin subsidio, con lo cual el boleto, si mal no me equivoco, sería a 700 pesos. 700 el del micro y 1100 el del tren. 1100 el del tren. Esto demuestra la inviabilidad del proyecto de Milei. Muchísimo, yo no tengo una encuesta a mano, de la gente que lo vota no tiene la más puta idea, perdón por la frase, pero hay que darle, como decía Fontana Rosa, hay palabras que son absolutamente insustituibles. No tienen la más puta idea del país que se podría diseñar con Milei. Pero además, como candidato presidencial, él tiene que respetar reglas de juego y no decir las barbaridades que dice. Ahora volvió a agredirlo al Papa Francisco, pretende edificar una nación donde todo esté permitido, el tráfico de órganos. Hoy se expidió acerca de la adopción, hoy también. Venía para acá y lo escuchaba en el informativo. O sea que para él todos son bienes que entran en el comercio, y como tal el Estado no tiene nada que hacer. Es casi llegar a una especie de anarquía, de que donde no exista el Estado, no sabemos cómo se va a manejar la seguridad, la justicia, la salud pública. Entonces todo es una nebulosa, pero una nebulosa muy peligrosa, porque esa nebulosa peligrosa, y digo bien la metáfora de nebulosa porque no se ve bien, puede terminar con consecuencias imprevisibles pero anticipadamente graves. Primero, para gobernar se requiere cierto respaldo parlamentario, que él no lo tiene, y a tenor de las encuestas no lo va a tener, con un bloque parlamentario muy, pero muy limitado, sin gobernadores que le puedan ser referentes en los territorios provinciales. De manera tal que votar a Milei, ese proyecto que acá encarna el candidato a intendente Faría,
Es una aventura hacia lo desconocido, pero hacia lo desconocido que uno, los que peinamos canas, y no quiero caer en lugares comunes, podemos anticiparnos y decir lo que puede suceder, porque cuando se intentó hacer algo parecido, así no fue. Entonces ellos han logrado que muchos jóvenes internalicen un discurso difuso, nebuloso, un discurso negacionista de lo que pasó en la dictadura, no solamente negacionista, sino que ahora van por más. Me refiero sobre todo a la candidata a vicepresidente Victoria Villarroel. Van por una reivindicación de lo que hicieron las Fuerzas Armadas, que fue juzgado en el año 1985. Podemos exhibir con orgullo que recientemente la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad el lugar donde funcionó la tristemente célebre Escuela de Mecánica Armada de la Nación. Esa política de derechos humanos que el señor Milei, me cuesta calificarlo así, pero tengo que utilizar, o el licenciado en economía Milei, quiere como política modélica. El modelo de país es ese, donde todo sea traficable, los órganos, los chicos, la salud pública, la educación pública, que es una responsabilidad constitucional que la Constitución pone en cabeza del Estado Nacional y de las provincias, artículo 5 de la Constitución Nacional. Entonces, ¿cómo se puede gobernar? ¿Cómo se puede pretender gobernar un país así? Yo realmente le tengo temor, no temor personal, sino temor institucional, o como se le quiera llamar, a lo que nos puede pasar si por arte de Belcebú, no por, sí, por arte de Belcebú, no por arte de Dios, por eso recurro a Belcebú, al maligno, como le gusta decir a Milei, triunfase, cosa que es muy difícil, el domingo 22. ¿Por qué es tan difícil? Porque creo que esto de que se ha dividido en tercios el voto sigue vigente, entonces no creo que nadie saque el 45%, ni el 40% con 10 puntos básicos o mínimos de diferencia. No parecería ser así, más allá del resultado de las pasos, y además, aún equivocándose como se han equivocado las encuestadoras, es cierto que la gente que no votó en las pasos, sí, un elevado porcentaje vota en las generales, porque le dan más importancia. Dice, bueno, esto fue como una especie de interna. En esta se define el futuro del país. ¿Cuál país queremos? Un país con desarrollo humano, un país con una justicia independiente, autónoma pero no neutral, una economía al servicio del hombre, no al servicio de las grandes empresas multinacionales que seguirán existiendo, pero tienen que ser reguladas por el Estado. Es decir, un país inserto. Este inconsciente ha dicho que no tiene ninguna intención de tener relaciones comerciales con China. China, que hoy le compite mano a mano a Estados Unidos y es tan potencia mundial como Estados Unidos. O los imbéciles, porque otra palabra no cabe, que desacreditan al presidente Alberto Fernández, que mañana o hoy se entrevista con un líder mundial como es no me sale bien, Xi Jinping, que es el secretario general del Partido Comunista Chino, pero fundamentalmente el primer ministro o presidente de la República Popular China, que es la que nos ha prestado los yuanes, que nos ha brindado los swap para poder pagarle al Fondo Monetario Internacional, una deuda que no contrajo este gobierno. Y Alberto Fernández, el presidente de todos los argentinos, de los que lo votaron y de los que no lo votaron, mañana se entrevista con él para seguir afianzando vínculos comerciales. Pareciera que el debate de fondo que nos está dando es ¿qué rol debe jugar el Estado? Es cierto, pero digamos, cuando hablamos así, ¿qué modelo de país queremos? Es por ahí que tenemos que analizar. ¿Qué rol pretendemos que juegue el Estado?
Sería una pregunta para todos. Entonces, es ahí también donde podrán explicarnos los candidatos, podrían explicarnos los candidatos que se proponen. Bueno, yo creo que, aunque falte más debate todavía sobre eso que vos planteás, y bien que cuál es el rol del Estado, a su manera cada uno de los candidatos presidenciales que han quedado lo han expresado. De Milei no cabe duda. Milei lo ha dicho hasta el cansancio cuál es el Estado que quiere, o sea, un Estado inexistente. Y ayer lo ratificó de alguna manera Farías en su alocución de los 10 minutos y cuando respondió la pregunta. Unión por la Patria, que es donde yo milito, desde el Frente Grande, también ha dicho qué Estado quiere. ¿Qué Estado quiere Unión por la Patria? Bueno, un Estado que haga una buena distribución del ingreso, porque la puja de ingresos es insoslayable en cualquier país del mundo capitalista, entre el sector trabajo y el sector capital. De esa lucha o esa disputa no puede estar ausente el Estado, porque el Estado, aquella vieja definición de la nación jurídicamente organizado, no puede ser neutral. El Estado tiene que jugar un rol proactivo, como el Estado que quiere Alberto Massa, candidato a presidente. En segundo lugar, Unión por la Patria plantea con toda claridad ir paulatinamente desprendiéndonos de esta tutela ignominiosa que refleja el Fondo Monetario Internacional cuando nos impone condiciones que fueron aceptadas parcialmente por Massa, pero no en su totalidad. Condiciones estas que son consecuencia directa, no es que hubo una mediación, hubo otro. ¿De quién? Del gobierno de Mauricio Macri, que lo endeudó el país en 46.000 millones de pesos, que en realidad... De dólares. De dólares. Gracias por la corrección. Que en realidad el préstamo que le otorgó el fondo era de 54.000 millones de dólares, con buen criterio. El 10 de diciembre o el 11 de diciembre de 2019, el presidente de la República, al quien muchos hoy degradan, vituperan, humillan, yo tengo muchas cuentas para pasarles, pero no esas, le decidió que la Argentina no tomase el resto del crédito que había obtenido en su relación tan estrecha con aquella representante del fondo, Christine Lagarde, el presidente Macri. Ahora bien, la gente puede preguntarse ¿para qué se utilizó? Se utilizó para fugar plata del país de los grandes jugadores de la economía argentina, se le hace bancos, empresas que hicieron pingües negocios, porque si no uno podría decir, bueno, 44.000 millones, pero mirá, hicieron el gasoducto que hoy se llama Néstor Kirchner, implementaron a full la explotación de Vaca Muerta, le dieron un impulso vital al litio, donde somos tercer país del mundo productor de litio. Y entonces ella, bueno, está bien, nos endeudamos, pero mirá, esto yo lo toco la mina de litio que ahora está trabajando, toco los caños del gasoducto o del oleoducto que me está llevando petróleo y gas. Nada de eso existió. ¿Qué obra de infraestructura importante hizo Macri? Ninguna, porque incluso muchas de las que estaban en marcha las paralizó y no las concluyó. En cambio, Unión por la Patria lo que propone es un rol activo del Estado, que no significa un Estado asfixiante que tiene que venderle servicios a todo el mundo. No, cuando es necesaria la presencia del Estado, como lo es Aerolíneas, y acá me quiero detener un párrafo, el orgullo, Alfredo, como argentino, que yo he sentido, de que un avión Hércules de nuestra Fuerza Aérea Argentina rescató a centenares de chicos, chicas y adultos, los trajo a Roma gratuitamente y gratuitamente los mandó en un Boeing A6. Y me dolió muchísimo, quiero ser enfático en eso.
que una de las fotos que utiliza la prensa canalla, le hace Clarín, esa es la calificación que yo le doy, es la de los chicos felices volviendo en la pista de aterrizaje de Ezeiza, que despliegan felices y tienen todo el derecho a sentirse felices de reencontrarse al Día de la Madre con sus padres, con todos sus familiares. Yo pensaba que iban a extender una bandera argentina sumada a la bandera israelí, que me parecería que no, la única bandera que exhibieron fue la bandera israelita, y esto no es un prejuicio antisionista, antisemita, ni mucho menos. Pero ese Estado que hoy vituperan algunos, no solamente Milei, pero fundamentalmente Milei, es el Estado que cuando vos lo necesitas está. Esa aerolínea argentina que dice Macri, la vamos a volver a privatizar, ¿para qué? Es la aerolínea que te trajo los que habían quedado varados por la pandemia. Preguntale a Floyd Bondi o a cualquiera, a Smart, a cualquiera de las privadas, a ver si va a tomar el trabajo y la responsabilidad de traer a los argentinos que están hoy en la Franja de Gaza o en Israel. Eso lo hace el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene la visión global, la cosmovisión de cuáles son sus obligaciones y cuáles son los derechos a los cuales tenemos los habitantes de este suelo bendito que es la Argentina. Entonces yo quiero reivindicar ese rol, no para que el Estado mañana explote directamente una confitería, me parecería un disparate, aunque si fuera necesario también el Estado lo ha hecho, y lo han hecho en época de los conservadores, a quienes voy a reivindicar expresamente. ¿Quién hacía los hoteles de turismo aún en la década de infame? El Estado. Te abrió una hostería nacional en Catamarca, el hotel de turismo Dos Venados en San Luis. Eso hacía el Estado. ¿Para qué? ¿Para ahogar la empresa privada? No. Si conviven perfectamente. Pero el Estado tiene que tener una planificación indicativa, no autoritaria, una planificación indicativa del desarrollo. Y de acuerdo a lo que viene actuando el ministro Massa, ¿crees que tiene una planificación indicativa de lo que va a venir? Yo creo que tiene una planificación indicativa del desarrollo, porque está anticipando. Cuando él anticipa cómo va a ser su política económica destinada a ir, como lo dije hace unos minutos atrás, de abandonar esta dependencia que tenemos con el fondo, cuando él reivindica, cuando él lanza, y ahora se convierte en ley, la ley de devolución del IVA, cuando él avanza por primera vez, pese a las críticas desaforadas de Mempo Giardinelli, en la no estatización, sino en la regulación de la hidrovía del Paraná y todo el sistema de la cuenca del Plata, que implica millones de dólares que paga la Argentina porque dependemos del puerto de Montevideo, te está dando pautas, marcas, señales de lo que es una planificación democrática indicativa. No se trata acá de la planificación democrática impuesta, como hacía la URSS cuando existía, con toda su cortina de hierro y todos sus países. No, esta es una planificación democrática indicativa. Dice, muchachos, tenemos que lograr esto en el litio, para allá vamos. Y lo está haciendo como ministro de Economía y como virtual, por lo menos en mi aspiración, presidente de los argentinos por el periodo 2023-2027. ¿Esto lo sabe hacer Massa? Sí. ¿Tiene experiencia de gestión? Sí. Ahora, yo no puedo dar un bill de indemnidad ni garantizar, extendiendo un pagaré de que todo, absolutamente todo lo va a hacer. Y la historia dice que Massa nada de lo que dice cumple. ¿Cómo que? La historia dice que Massa nada de lo que dice cumple. Voy a meter en cana a los ñoquis de la cámpora, me voy porque Cristina no sé qué, vamos a eliminar la reelección indefinida de los intendentes, voy a bajar el impuesto a la ganancia, lo dijo hace 10 años. Todo lo que dijo, no lo hizo.
Pero el impuesto a las ganancias, Alfredo, eliminó la cuarta. Pero hace 10 años que venía diciendo que lo iba a hacer. Hace 10 años no tenía las posibilidades de poder que tiene hoy. Pues, hace 10 años te doy la derecha en esa. ¿Y no el resto? era presidente de la Cámara de Diputados. Hace 10 años era un dirigente que cosechó votos, que peleó contra Cristina en el 2013, hace 10 años, y le ganó, además. ¿Sí? Bueno, nunca fue santo de mi devoción, pero debo reconocer los aciertos de Massa. Siempre sostuvo la eliminación de impuestos a las ganancias para los trabajadores, cosa que Macri prometió en toda la campaña y en su diálogo final, antes de la segunda vuelta, que es el diálogo famoso con Scioli. ¿En qué te has convertido, Daniel? Así que el impuesto a las ganancias fue coherente en eso. Reelección indefinida de intendentes. ¿Cómo? Reelección indefinida de Bueno, intendentes. la reelección indefinida de los intendentes, hay dos posiciones, a favor y en contra. Massa no tiene o no tuvo la mayoría de los votos en ninguna de las dos cámaras que componen el poder legislativo de la provincia, ni en senadores ni en diputados. Yo creo que la reelección indefinida de los intendentes es un error, pero es mi posición. ¿Por qué? Porque creo que por lo menos un intendente tiene que tener 2 mandatos consecutivos, porque 4 años es muy poco, y tal vez, en algunos casos se llegó a utilizar así, una tercera reelección. Tal vez, digo, porque no estoy totalmente convencido de ello. Entonces la reelección indefinida no es una cosa que se le pueda imputar a Massa como tal. No sé cómo votaron sus senadores y sus diputados provinciales cuando se trató de esto, pero esto involucra a toda la clase política, no es solamente Massa el que tiene. Y hay, como en el derecho, la mitad de la biblioteca que te da la razón y la otra mitad que te la quita. La mitad de la biblioteca que dice que sí es, bueno, si un intendente es exitoso como lo fue Gorosito, intendente radical de Saladillo, que vos debés haber conocido de Sí, hace poquito estuve charlando más. Ah, bueno, perfecto. Fue 4 o 5 veces intendente de Saladillo y la gente lo volvió. 91-2015. ¿Cómo? 1991-2015. Bueno, fíjate. Entonces, ¿qué hacían los saladillenses y las saladillenses? Decían, mira, hay muchas ofertas electorales, pero yo lo voto a Gorosito porque Gorosito me cambió la vida, gestiona de una manera admirable, cambió Saladillo. Entonces, la mitad de la biblioteca dice, bueno, si alguien es electo repetidas veces y la gente le ratifica su confianza, bueno, yo no me puedo poner. La otra mitad de la biblioteca, ¿qué dice? Mira, no es bueno eternizarse en los cargos, porque uno después se rutiniza, pierde esa inquietud que tiene en sus primeros mandatos, tapona la posibilidad de ascenso de otros dirigentes y en definitiva se tiende, con la no reelección indefinida, a que haya una renovación, digamos así, de potenciales candidatos. Pero esto es un tema muy controvertido, porque es como el tema de la elección voluntaria u obligatoria. Hay quienes opinan que nada mejor que dejar librado, valga la redundancia, el libre albedrío si la gente quiere ir a votar o no. Y hay quienes sostenemos que no, al ciudadano hay que estimularlo para que asuma sus derechos y sus responsabilidades. Y una de ese derecho y responsabilidad es el de elegir y ser elegido. Pero no hay un paradigma dogmático, por lo menos yo no lo tengo en esto. Pero yo personalmente prefiero una reelección como máximo de 3 periodos, como máximo. ¿Milei no es un producto de lo que él llama la casta? Milei es un producto en gran parte de los medios de comunicación. ¿Por qué? Los medios de comunicación amplifican, no pueden generar de la nada, como si fuera un bebé de probeta, a un dirigente político. En esto yo lo tengo claro, ¿no? Pero a partir de que aparece Milei, con una gran viveza, hay que reconocérselo, y además con la colaboración involuntaria de los medios, pasó a diseñar la agenda política de la Argentina. Cuando Milei dice, bueno,
Un órgano es un producto que se puede someter a las leyes del comercio. En lugar de decir, mira, yo ni siquiera voy a entrar a discutir esto, yo primero lo rechazo. ¿Por qué? Porque es aberrante, es inhumano, viola todos los tratados internacionales. Es un derecho humano, sino ¿cómo le va a poner precio? Una mano derecha debe valer menos que la mano izquierda en alguien que sea diestro, y recíprocamente, pero a la inversa, en alguien que sea zurdo. Entonces, una cosa disparatada no puede ser sometida a la opinión pública durante meses, porque lo único que hace es que se hable, que te marque la agenda Milei. Milei dice el Papa es un maligno, entonces organizamos una mesa redonda para ver si tiene razón o no tiene razón. Y Massa le pregunta sobre eso. Y Massa le mandan el debate de ese tema. Pero en un debate muy acotado, que fue el debate... Pero quiero decir, sorpresivamente Massa, que en su momento hizo todo lo que pudo para que Bergoglio cayera, Bergoglio, no Francisco, eso está claro. Bueno, Con Di Monte y Zarlinga y demás. Zarlinga era el candidato a reemplazar a Bergoglio. Massa era el padrino de esa operación. Entonces ahora que le endilgue a Milei, que es un no sé qué, porque le pide disculpas al Papa, yo no le creo. Bueno, está bien, vos tenés el derecho a no creer y yo tengo el Por supuesto. derecho a creer, porque la conducta de Massa también más allá ha ido a la embajada de Estados Unidos, eso yo no lo niego. Cuando ella es hombre de la embajada, porque yo no sé cuántas veces fue ni cuántas cosas consultó con el embajador de turno, pero eso no lo inhabilita ad vitam, o sea, por toda la vida, a que pueda ser candidato a nada. Y yo, como católico, aunque no observante del rito, veo con mucho dolor las expresiones que le endilga Milei al Papa nuevamente en estos días, y ha salido muy bien Francisco en ese reportaje que le brindó ayer a Bernarda Llorente, cuando dice, bueno, el Mesías hubo uno solo, que fue Jesucristo, le bajó el mensaje, los demás son imitaciones. Habría que ver si es oportuno que Francisco haya hecho esa declaración en semana de elecciones. ¿Y quién lo juzga si eso? No, yo no lo juzgo, lo defino. También lo hizo con el gato silvestre, en la misma definición. Pero no de esa manera, en esta me parece no lo escuché yo todavía, más contundente. Miré genéricamente. Más contundente porque se explayó. Bueno, pero para las personas que decimos que el Papa no, o que creíamos que el Papa no interviene en la política argentina, el Papa no puede desconocer que su opinión influye en la República en una semana de elecciones. Eso es un gesto, para mí, totalmente rechazable de Francisco. Yo me identifico absolutamente con su ideario, pero en este tema no comparto. Pero está bien, son maneras. Es tu manera de pensar, yo la respeto, yo comparto a cabalidad lo que dijo Francisco, porque vos no te olvides que él tiene un doble rol. Primero, jefe de toda la Grey Católica, o de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, porque católicos ortodoxos. Y en segundo lugar también es jefe de Estado, del Estado Vaticano. Y entonces tiene derecho a explayarse o pronunciarse. Y lo del mesianismo me parece muy bien. Yo discrepo con vos, por supuesto, porque si hay alguien que tiene la aspiración de ser un mesías, o sus seguidores a lo mejor lo ven más mesías que él mismo, es Milei, cuando dice yo voy a hacer esto, yo tal cosa. Bueno, el Papa por prudencia podría haberlo dicho esto antes o después de las elecciones. Podría ser. No creo que cambie nada porque el Papa se haya pronunciado. No, porque ya lo había hecho. No va a modificar el tablero eso. Pero sí me parece muy bien cuando él defiende la doctrina social de la Iglesia, la cual ataca fundamentalmente Milei. Y cuando él dice, bueno, me acusan de que yo me meto, no lo acusan de nada. La Iglesia, a partir de 1891, de la Rerum Novarum, empezó a darse cuenta que el rol no era solamente el de la piedad,
y el del rito pasivo, a ver cómo están las puntillas de los manteles, si todas las velas funcionan bien. No, siempre lo he dicho acá, Alfredo, y lo voy a repetir hasta el cansancio, lo que decía Monseñor Angelelli: un oído en el pueblo y un oído en el Evangelio. Vos escuchás homilías o sermones del párroco de Navarro y jamás, por lo menos de todos los que yo he escuchado, y para mi disgusto he escuchado bastantes, incluso el de este último domingo, nunca hace una bajada, al menos aunque roce lo terrenal, diciéndole, bueno, cristianos y cristianas de Navarro están convocados a ejercer un derecho cívico, yo también como sacerdote lo voy a ejercer, tengamos en cuenta en qué situación está el país, pensemos en los pobres, en los desposeídos, en los más oprimidos, en quienes tienen propuesta para ese sector. No estoy diciendo nada que no pueda decir un cura. Pensemos en el mandato que nos ha dado la Iglesia a través de los pronunciamientos de los papas. Rerum Novarum, 40º año, en el 31, que se cumplían 40 años de la Rerum Novarum. Viene luego Juan XXIII, viene el largo periodo de Pío XII, acusado de filo-nazista, o no pro, pero filo-nazista. Juan XXIII, Pacem in terris. Mater magistra, maestra. Y luego viene Pablo VI. ¿Y qué hace Pablo? Pablo VI continúa esa línea de imbricarse en las necesidades de los fieles, de los católicos y del mundo, porque no le habla, cuando el Papa da la bendición urbi et orbi, es al mundo y a todos. Y las encíclicas lo mismo. La Populorum Progressio, Pablo VI, 1967, Alfredo. Mirá, se han pasado 56 años de eso. Y la Iglesia ya decía esto mismo que acaba de repetir. Y de ahí los esfuerzos de los sacerdotes que tienen la opción preferencial por los pobres. Los documentos de Puebla de Los Ángeles en México, 1968, y el Medellín. Y que nadie me acuse, bueno, si me acusan con agravios, está bien, es el burro que pega patadas, así que no me aflige. Pero que me refuten con argumentos en contra de todo esto que yo estoy citando. ¿Qué es qué? Es la esencia institucional, teológica, jurídica del pensamiento social cristiano, y yo vengo de ese palo. Por algo me formé políticamente o comencé a militar en la democracia cristiana, y yo siempre reivindico, o la Laudato Si de Francisco. A mí no me van a correr por el lado de la Iglesia y me van a decir estás equivocado. No, yo no solamente soporto un archivo, sino un carpetazo respecto de mis antecedentes social cristianos. Si soy bueno o malo me lo va a juzgar el de arriba, pero que yo voy a defender hasta el último minuto de mi vida la doctrina social de la Iglesia, porque ella comprende la justicia social, la distribución a cada uno según sus necesidades, la destinación universal de los bienes, que lo dice no solamente las encíclicas, lo dice el Evangelio. Todo eso siempre voy a estar de ese lado, y nunca estuve de otro, y no voy a estar tampoco. No, para cerrar, no sé si por qué tenemos o no nos propones votar a Massa y no a Bullrich o a Milei. Sí, cómo no. Hago una síntesis, laboriosa tarea para mí. Hay que votar a Massa, o no solamente a Massa, a Unión por la Patria. De punta a punta, boleta completa. Sí, absolutamente, no como una, no voy a nombrarla por supuesto, no es amiga, bueno, una conocida mía, que cuando yo le pregunté, me dice, yo lo voto a Facundo. Le digo, me parece muy bien. Digo, y supongo que votarás a Gaxel la gobernación y a Massa la presidencia. Tajantemente, no enojada, por supuesto que no, pero tajante me dijo, a Facundo sí, todo el resto es Milei.
Y bueno, tiene derecho. Pero yo no digo que no tenga derecho, no he dicho que no tenga derecho. Lo que yo estoy diciendo por qué hay que votar a Massa, y lo engancho con esto, porque hay mucha gente que, dos cosas, reduce la visión de la Argentina solamente a su pueblo. Entonces Navarro se salva solo y se salva solo, no importa quién sea el gobernador, quién el presidente, cómo estén integradas. No, lo importante es que acá gane Facundo. Yo estoy imbricado en la campaña, va a salir un aviso que pago al Frente Grande de adhesión a la candidatura de Sergio Massa, pero si Facundo diga acá en Navarro y no hay la misma repercusión en el orden provincial y nacional, Navarro va a seguir en una, o mejor dicho, va a entrar, no va a seguir, va a entrar en una medianía y una mediocridad por falta de apoyo y de recursos económicos. Entonces, si queremos que el gobierno comunal de Navarro siga con las obras que comenzó Santiago Mayotti, esto hay que reconocérselo siempre, no se lo reconocerán muchos que han, como decía Uller, están vivaqueando en distintos lugares, plantan la carpa acá, después la mueven acá, el otro vivaque. Esa frase me quedó para la historia siempre. La Unión por la Patria, ¿qué le garantiza a sus votantes? Un proyecto de país enraizado, raíces, con el desarrollo humano, con la justicia social, con un Estado de derecho pleno, no recortado, con un poder judicial independiente. Una de las cosas que le critico a Alberto Fernández es que no logró siquiera aumentar los jueces federales de la capital federal, vale la redundancia, y aumentarlos como había previsto con 12 juzgados nuevos más. No se lo votaba el Congreso, pero el gesto modélico ese Estado judicial independiente es la garantía de que vos, no importa lo que pienses, o yo, tengamos asegurados nuestros derechos y podamos ejercitarlo. Cosa que hoy no pasa. La justicia ha llegado a un grado de degradación y de imbricamiento con la política, esencialmente con la política antiperonista o antikirchnerista, que yo no había vivido nunca, salvo la época, por supuesto, abominable de la dictadura. Pero vos podés concebir que la Argentina tenga su más alto Tribunal de Justicia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin integrarse. Tiene los 4 miembros, renunció Hayton, se perdió la mayoría, así que tienen que conciliar todo para lograr el 3-1 o lo que fuere. Y no hay debate sobre eso, no hay una Corte de Justicia que tiene ya un pecado original, ya que hablamos de la Iglesia Católica, que es que tanto Rosencrantz como Rosati fueron designados por decreto en comisión. Y eso fue una barbaridad que hizo el expresidente Macri, aconsejado por el prófugo histórico de la Argentina, Pepino Rodríguez, que nos mira haciendo morisquetas desde Montevideo. Y peor todavía fue que Rosati, un hombre de derecho que había sido ministro de Justicia y procurador general de la Nación del primer gobierno de Kirchner, y antes que eso convencional y muy importante en la Convención Nacional Constituyente del 94 de Santa Fe, como que Rosencrantz, defensor famoso y conocido de los intereses de Clarín y de grandes empresas multinacionales, aceptasen ese método humillante para ellos mismos, que te designen por un decreto, a tiro de decreto. Después quisieron modificarlo, enviarlo al Senado, se le hicieron, pero el pecado original ya lo tenían. No vino el arcángel San Gabriel y los ungió magistrados de la corte, ¿no? Entonces, esto, no me quiero ir del tema, Unión por la Patria significa desarrollo humano, Estado de Derecho, justicia social, poder judicial independiente, y te dejo picando esto, pero no neutral. Y algunos dicen, y corrupción. Bueno, no sé por qué, pero hay que tener un basamento para decir y corrupción. O sea, desarrollo humano, justicia social
Estado de Derecho pleno. No, lo que garantiza el kirchnerismo, digo. Yo le agrego, y corrupción. Bueno, yo no coincido porque además tenemos que demostrar que la corrupción. Vos fíjate que tanto es tan forzada la interpretación que han hecho para reabrir la causa OTESUR y el memorándum con Irán. El memorándum con Irán lo votó el Congreso de la Nación Argentina. Entonces, si hubo delito, cometieron el delito. Primero que no lo hubo, pero ahora en la hipótesis de que hubiera delito, lo votó son coactores, o coautores, no coactores, coautores intelectuales, todos los diputados nacionales y todos los senadores nacionales que aprobaron un memorándum de entendimiento que nunca llegó a ponerse en ejecución porque Irán no lo quiso y nunca se dieron de baja las alertas rojas. En la opinión pública, ilustrada por La Nación Más, TN y Clarín, compró que eso era una mancha de corrupción. Y una corrupción, porque nunca se ejecutó el convenio, no existe la nulidad por la nulidad en sí misma. Con OTESUR, hasta la propia Cámara Federal de Casación Penal declaró la inexistencia de delito. Lo hizo primero primera instancia, después segunda instancia y después casación. Ahora la reabrieron sobre texto de no sé qué y quieren, como se vieron que no prosperó y que había sido dictada el sobreseimiento de Cristina Kirchner, ahora reflotaron la otra. Y finalmente la causa Cuaderno. Yo en mi larga vida de abogados, el 24, o sea, la semana que viene voy a cumplir 51 años de ejercicio ininterrumpido de la profesión. Nunca he visto que se condene a alguien en sede civil o en sede penal, todavía más, es más delicada la cuestión, en base a fotocopias de los famosos cuadernos. Se han hecho pericias sobre las fotocopias. Es como si yo te dijera esto que me acabas de dar, que para mí es muy importante, el discurso que pronunciaste el 1 de enero del 2015, yo le sacaron una fotocopia, en realidad el original está dentro de tu PC, y después le dijeron, perito, que quiero saber si este documento que me entregó el señor Alfredo Edgardo Martínez es auténtico. Si el perito es responsable, dice, discúlpeme, doctor Saliolo, pero usted debería saberlo, que yo no puedo peritar un instrumento que es una fotocopia. Tráigame el original del documento 217 aniversario de la creación del Partido de San Lorenzo de Navarro, y yo me voy a expedir respecto a su autenticidad, si la grafía corresponde a Alfredo Martínez, los rasgos que tienen, en qué momento fue hecho. No, todo eso no existió. Entonces se pretende y el disparate supino final fue la causa de vialidad con los fiscales Mola y Luciani. Pero yo no soy sarmientista, pero te puedo decir, tengo los puños llenos de verdades judiciales sobre cómo es el poder. No todos, hay jueces honestos, probos, que son la mayoría, y hay otros que producen fallos al son o conforme sea la corriente política que los apadrina o los lleva. Termino con esto. Este fallo que liberó primeramente una sala de la Cámara de La Plata al famoso chocolate Rigó, que luego fue modificado y que contó con la discrepancia de una de las juezas integrantes de esa sala, desde un punto de vista absolutamente técnico. No estoy calificando la conducta delictual, parece a todas luces delictual de Rigó Chocolate, pero desde un punto de vista muy técnicamente jurídico, del cual se agarra la defensa, que es un gran penalista platense, Gastón Coty, el padre fue profesor mío en Derecho, que es que la policía lo detiene, uno podría alegar en la comisión de flagrante delito, eso lo puede hacer la policía, pero no se veía que era un flagrante delito hasta ese momento, y la policía lo detiene. ¿Qué dice la Cámara? No, técnicamente es incorrecto. Usted debe pedir la presencia de un fiscal, que el fiscal constatar y después detener.
Pero más allá de eso, que es una disquisición jurídica fina, no práctica sí para ellos, porque o está preso o está libre, lo importante es que este señor va a estar preso nuevamente y se debe investigar hasta las últimas consecuencias, porque están imbricados en esto, no el partido justicialista solamente, no, está la UCR, el partido Propuesta Republicana llamado PRO, no sé, la Libertad Avanza, no me consta, pero todo lo demás sí. Pero ¿sabes a qué nos remite esto, Alfredo? Que vos lo vas a entender, aunque no lo compartas. Que hay una gran hipocresía en la sociedad argentina que vos y yo y millones de argentinos integran. La sociedad argentina se niega a aceptar que la política, que es una actividad lícita, repito, Iglesia y Comunidad Nacional dice la nobilísima tarea de hacer política, requiere fondos, pero fondos legítimos, los que establece el Fondo Político Partidario Permanente, etcétera, etcétera. Como eso, la sociedad lo rechaza, una cosa rarísima, la sociedad rechaza, quiere tener los mejores políticos del mundo, los mejores partidos, pero rechaza su financiamiento. ¿Qué hacen? Se recurre al financiamiento espurio de Chocolate Rigaud, y a mí hace como 30 años atrás, después que dejé la dirección general de escuela, me faltaban pocos meses para completar los 3 años y 2 años para completar 5 años de aportes ininterrumpidos al Instituto de Previsión Social de la provincia. Entonces podía aspirar, no sé si llegaría a la jubilación como ministro, pero una jubilación mejor que la que tengo, que es del ANSES. Y alguien, un diputado en ejercicio, que me conocía, me dijo, mirá, si vos lo que necesitas es aporte, yo puedo proponerte, perdón por la autorreferencia, yo te propongo, te nombro como asesor en el bloque, o dentro de los asesores míos, vos cobrás, tus aportes van directamente al Instituto Provincial el Instituto de Previsión Social de la provincia, pero eso sí, la plata queda acá, pero a vos te sirve porque te hacen los aportes. ¿Eso está bien? ¿Cómo va a estar bien? ¿No te estoy poniendo de ejemplo espurio? ¿Qué hizo? Pero no es que me quiera hacer ahora yo tengo mis errores, tengo mis miserias como cualquiera, también mis aciertos. Creo que uno de esos aciertos o característica mía es ser honesto conmigo mismo. Le dije a este diputado, mi colega, porque también es abogado, mira, te agradezco, porque te preocupaste o querés colaborar, pero yo jamás me prestaría a esto. No es correcto y no lo voy a hacer. Y no lo hice y me jubilé con la jubilación mínima del ANSES. Luego, juicio mediante ganado contra el ANSES, logré que del peldaño más abajo de la jubilación mínima pasara al inmediato superior, que 2 pesos con 50 más, nada más un retroactivo. Pero no es que me quiera poner de ejemplo, yo tengo las miserias como cualquier ser humano, pero quiero decir que la sociedad, por un lado, y los políticos los incluyo, renuncia a la posibilidad también de decir, no, mira, la política cuesta, hay que viajar, más allá de lo que te dan para imprimir las boletas. Bueno, generemos un ingreso legítimo. Eso la sociedad no lo quiere debatir. Y los políticos tampoco, porque dicen, no, pero me hace un debate medio complicado. Si vos decís que vamos a poner, no un impuesto, una contribución. No, bueno, lo concreto, que el concejal de Navarro gane 500.000 pesos en lugar de 100.000. Sí, que tenga dedicación exclusiva. Se nos fue el tiempo, ¿no? Lo bueno. Sí, perdón. Muchas gracias. No, a vos. Muy amable, ¿eh? Y gracias a la comunidad que nos está escuchando. Esta es tu casa siempre. Bueno, muy amable. Muchas gracias. El doctor Antonio Pascual Francisco Salviolo dice, votamos a Massa. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Búscanos como NBR La Radio. Auspiciaron este espacio Federación Patronal y María Gabriela Pastorini.